Saludos. Ciertamente vamos a tratar el final, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial, los últimos 100 días, que también podríamos haberlo llamado de Yalta a Potsdam, por ejemplo, pero ciertamente la vida es poliédrica. Tenemos a Alberto Pleguezuelos, que, bueno, pues es gustoso de la Segunda Guerra Mundial, bueno, todos lo sois. Sergio, de Históricas Bélicas que merecen ser contadas. Rubén Hola. Villamor, de Eurasia 1945, si queréis hacer una breve presentación de Buenas. vosotros mismos. Pues no sé, bueno, pues soy geógrafo y sí, la verdad es que aunque también tengo a medias la carrera de historia, pues la verdad es que soy muy aficionado al tema bélico y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, del cual pues he hablado, por ejemplo, con Sergio bastantes veces. Y poquita cosa más, no sé. No sé Sí. qué más decir. Sí. Bueno, pues yo me presento también. Bueno, yo soy Sergio, ¿no? Y nada, pues me licencié, bueno, me gradué, mejor dicho, en Historia hace ya unos 7, 8 años. Y nada, pues la Segunda Guerra Mundial, la historia militar en general, siempre me ha llamado la atención. Y bueno, y desde hace 3 años más o menos, pues decidí abrir el canal este de historias bélicas para difundir aquello que me gusta y que me apasiona. Y bueno, pues aquí seguimos. Pues nada, yo es la segunda vez que vengo a este canal. Por si os perdisteis el anterior vídeo, soy Rubén Villamor. Tengo también un canal, al igual que Sergio, que se llama Eurasia 1945. Y bueno, soy graduado en estudios de Asia Oriental, especializado en la rama de Japón y he sido militar. Y bueno, creo que con este historial es fácil deducir que me gusta la historia militar. Sí, ciertamente. Bueno, seguro que podéis intercambiar el turno de palabra porque sé que sois perfectamente respetuosos y eso seguramente dará riqueza a la conversación. Cuando llegamos a enero, más o menos el 31 de enero de 1945, que es cuando está el Yalta, pues venimos de un montón de circunstancias. Por ejemplo, lo que ha pasado al finales del 45, que es la batalla de las Ardenas, y antes que eso Market Garden. Evidentemente Rubén seguramente hablará de otros elementos de Europa, como pueda ser el frente italiano, que también estaba activo por ahí, el frente oriental, que bueno, Sergio ha estado con Carlos Caballero Jurado en un montón de programas bien interesantes. Pero ciertamente tenemos también en octubre, cuando Churchill va a Moscú a reunirse en octubre del 44 y hacen aquel famoso papel con 50 para ti, 50 para mí en Yugoslavia, el 90 para mí en Grecia y el 10 para ti, con lo cual ahí se cabrea un poco los Estados Unidos y es cuando necesitan una conferencia bien en Yalta, donde no están los franceses. Con lo cual ciertamente ahí está un poco el meollo, porque las batallas existen, la política, la diplomacia. Todo el mundo sabe que es el final, porque a diferencia de los 100 últimos días de la Primera Guerra Mundial, que todo el mundo pensaba que se iba a convertir en el 1919, en 1920, y sorprendió, pero aquí el final como que se alargó sobre lo que la gente ya pensaba, por ejemplo, que iba la gente a celebrar la Navidad del 44 ya en casa. Sí, la verdad es que todo parecía, a diferencia de lo que tú has dicho de la Primera Guerra Mundial, que fue un final más o menos abrupto e inesperado. No parecía que sí, que Alemania no podría haber ganado la primera, pero que no parecía que fuera a perder en breve ni que se fuera a rendir en breve, que parecía, incluso los ejércitos tenían planes, pues como tú dices, para otros años más de trinchera y rollo, pero esta vez sí que sabían que la guerra se estaba acabando. Veían que cada vez el Tercer Reich, su territorio que controlaba, iba menguando a marchas forzadas. También hay que acordarse, a la misma vez, en el frente del Pacífico, Japón también iba perdiendo posesiones, también a marchas forzadas, iba viendo que su perímetro de seguridad también se iba cortando. O sea, todo el mundo veía claro de que más pronto que tarde terminaría la guerra.
tanto en el frente europeo como en el frente del Pacífico, estaba ya en la fase final, ¿no? Faltaba ver cómo cerraban el asunto, y aquí las potencias ganadoras pues empiezan ya a prepararse para el después de la guerra. El que van a ganar lo saben, ya hace tiempo que lo saben, ¿no? Ahora ya están pues pensando en qué haremos después. A ver, cada cual ya empieza a pensar en, bueno, lo que me conviene para después, un poco lo que decía Juan Carlos. Sí, bueno, yo por mi parte tengo que decir que por un lado está claro que los aliados saben que van a ganar, ¿no? Tanto la Unión Soviética como los aliados occidentales saben que el final es más o menos inminente. Tampoco pueden hacer una estimación de decir, pues en abril, mayo terminamos, porque tampoco lo sabían. De hecho, entre ellos dos se van a ir engañando en cuanto a dónde van a atacar y demás, ¿no? Es famoso esto que Stalin intentó convencer a Eisenhower para que a su vez convenciera a los respectivos presidentes de que no iba a atacar Berlín, de que iba a iniciar campañas más al sur y tal. Y luego por el bando alemán, pues está claro que, a ver, la gente experimentada, la gran mayoría de generales sabía que el final de la guerra estaba próximo. Luego, por otra parte, Hitler y más jerarcas y demás, como por ejemplo Ribbentrop, era gente que de alguna forma se agarraba, ¿no?, a un clavo ardiendo y no querían ver ese final. Ellos tenían la ilusión, incluso recientemente leyendo la memoria de Guderian, tenían la esperanza de hacer una especie de resistencia heroica en las fronteras de Alemania, más o menos entre el Rin y el Oder, alegando a que ahora pues los alemanes iban a defender su territorio de una forma más fanática porque ya era territorio alemán. Y bueno, tenían esa ilusión, tenían esa esperanza que finalmente pues no se va a cumplir. También tenían en cuenta que los aliados estaban muy desgastados, los soviéticos estaban muy mal después de Bagration y del Vístula Oder. Ellos especulaban en que iban a necesitar mucho tiempo para recuperarse de esas ofensivas y demás, y casi de igual forma ocurre con los aliados occidentales, y digamos que tenían esa esperanza, ¿no? Hoy en día sabemos que no había ninguna posibilidad de resistir mucho más de lo que se hizo, pero ellos tenían ese pensamiento. Y con base a eso, pues bueno, van a intentar hacer una serie de medidas desesperadas, que bueno, que imagino que veremos, ¿no?, a continuación, que bueno, pues sí, consiguieron un poco alargar un par de semanas, un par de meses, pero que estaba claro que no iban a revertir la situación, ni muchísimo menos. Añado que también esta confianza de Alemania en poder resistir mucho más tiempo tenía unos precedentes, porque justo antes de este periodo del que vamos a hablar, que son los 100 últimos días de la guerra, pues podemos decir los 100 días antes a estos 100 días, pues bueno, Alemania más o menos había conseguido frenar prácticamente a los enemigos en todos sus frentes. Desde agosto los soviéticos no se movían desde el río Vístula, los alemanes ahí se confiaron, pensaban que estaban agotados los soviéticos, cosa que no era cierto. Había también intrigas políticas ahí. También es verdad que habían sufrido desgaste, pero no al nivel que se imaginaban los alemanes. Les habían frenado en Curlandia. Antes de enero del 45 había habido 4 ofensivas contra la bolsa de Curlandia, que está en la zona de Letonia, lo que es cerca del puerto de Liepāja. Es como una especie de cuerno ahí en el Báltico, y bueno, ahí seguían resistiendo alemanes y nacionalistas letones. En el oeste, pues bueno, había habido Market Garden, el fracaso de Montgomery con los asaltos paracaidistas. Holanda no había podido ser liberada. Encima se habían estrellado en el bosque de Jürgen, y la única quizá buena noticia, entre comillas, que tuvieron los aliados fue la ofensiva en las Ardenas, porque eso desgastó muchísimo a los alemanes. Es verdad que frenaron la ofensiva, pero nunca se suele decir esto. Tuvieron más bajas los estadounidenses que los alemanes en esta batalla, que es verdad, las podían reponer de sobra los norteamericanos, pero no lo podían hacer tampoco de la noche a la mañana. Prácticamente necesitaron casi 2 meses hasta que tuvieron un ejército en condiciones de poder pasar al contraataque. Y en Italia, pues bueno, en Italia habían conseguido incluso ganar terreno a los aliados en la Navidad del 44 al 45. Había tenido lugar la batalla de Garfagnana, que básicamente las tropas de Saló fueron, no los alemanes, pero bueno, que consiguieron arañar un poquito de territorio a los norteamericanos.
Y bueno, y decir que ya en la zona de los Cárpatos Balcanes, pues bueno, de momento los aliados de Alemania, que eran los croatas, serbios, nacionalistas serbios, chénics, de momento resistían en la línea de Herzegovina. Y en Hungría, pues bueno, estaba el asedio de Budapest, que los soviéticos estaban ya a punto de caer sobre la ciudad, pero bueno, les estaba costando sangre, sudor y lágrimas. Entonces quizá, lo que decía Sergio, estaban aferrados a ese clavo ardiendo de que, bueno, si hemos conseguido estos 100 últimos días resistir, ¿por qué no los 100 siguientes? ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Sí, ciertamente los alemanes fiaban todo a elementos de autoconsumo, de autopropaganda, que acabaron por creerse como las armas maravillosas, como que iban a solucionarlo todo, o casos de la historia. Bueno, ahí está la traslación de Goebbels a través de la UFA, de películas que seguían rodándose, seguían saliéndose, incluso en abril del 45, a los cines que nadie veía porque estaban bombardeados. Esa idea de Federico en la Guerra de los 7 años, en la que, se me ha muerto el zar, qué bien, que esa era de la posición contraria y ahora es más proclive. Pues pensaba, bueno, si se muere el presidente de Estados Unidos, que muere el 12 de abril, pues igual el siguiente es más contemporizador a la hora de negociar una paz separada. No, esas mentiras autocomplacientes, pues evidentemente estaban dentro de la burbuja que era el entorno de Hitler. Por ejemplo, estaba Karin Hall con Goering, sus cuadros, su caza, Himmler con las SS, un poquito de Anne Nerve, y negociando con el conde Folke Bernadotte ahí en Suecia. Bueno, cada cual pues tenía un poco esa vía de escape que trataron luego de conseguir. Pero bueno, la cosa fue bastante mal, bueno, porque las armas no funcionaron, el ejército fue retrocediendo. Hace poco hiciste, Sergio, sobre Aquisgrán, y bueno, salvo algunos elementos puntuales, pues ya no era más política que otra cosa, porque salvo los Panzerfaust, que ciertamente podrían haber invertido más en eso que en hacer una panoplia que para los coleccionistas sí está bien, porque luego tienes un montón de miniaturas y juguetes y cosas para entretenerte, pero para los soldados seguro que no les hacía ni puñetera gracia tener tanto armamento y tan diverso. Sí, como detalle eso que has dicho, por un poco soy súper aficionado a montar y pintar maquetas, miniaturas para wargames y demás, y el ejército alemán siempre es de los favoritos de todo el mundo, principalmente por eso. Tienes 100.000 millones de cacharros de todo tipo, tamaño, forma y variedad, que para un juego de miniaturas es divertidísimo, pero en la realidad era una pesadilla, porque es en plan de, sí, tenemos 4 cañones de estos, 5 de estos, no sé cuántos de estos, no sé. Bueno, pero ¿por qué no tenéis solo un tipo de cañón estándar, no sé qué estándar, como casi todos los ejércitos, y solo hay que producir un tipo de balas de cada tipo? Y, bueno, era una pesadilla. Es cierto que desde que cogió el mando de la industria, Speer intentó, entre comillas, racionalizar un poco, y consiguió en parte racionalizar un poco la producción, pero su producción era un desastre. La producción alemana, si bien conseguía ir produciendo cada vez más, Speer conseguía pero su producción no estaba racionalizada. Había demasiados modelos de carros, demasiados modelos de cañones, de aviones, de ametralladoras, de todo lo que quieras. Había de todo. Luego, la realidad es que cada número era muy pequeño, los recambios eran muy pequeños, muchas veces con mecánicas complicadísimas. Todo era complejo, muy difícil de conseguir hacer, que cuando ese maravilloso tanque que llevabas, yo qué sé, el Tigre, el Koenig Tiger, ya que era una bestia pesadísima, o ya, pues yo qué sé, ya el nivel de despilfarro, cosas como el Jack Tiger, que no tenía sentido, o cacharros aún más grandes como el Maus, que se llegó a construir uno y se intentó llevar a Berlín, aunque no había forma de transportarlo, porque hundía los vagones de tren. No podías llevarlo por según qué carreteras, porque hundía los puentes. No podías hundía todo, pesaba demasiado. Yo qué sé.
un tanque con un cañón de un crucero de combate naval, porque, bueno, yo qué sé, supongo que había complejos que sobrecompensar con un tanque tan grande. Yo qué sé, era típico de estas cosas. La verdad es que es curioso como detalle esta parte. Sí, ¿no? Y además de esos propios problemas que dice Alberto que tenían los alemanes con su propio armamento que producían, en esta fase final para la defensa se va a utilizar todo, se va a sacar de las reservas todo tipo de material que en su día los alemanes habían ido capturando por ahí, por todos los países, que se ha ido utilizando obviamente, pero bueno, lo que quedaba, e incluso hay registro de que se van a utilizar hasta armas franco-prusianas de la guerra franco-prusiana en esta última batalla de Berlín y demás. Entonces, claro, nos encontramos con un montón de armamento que mucho está pues desactualizado, y que ya no es que esté desactualizado, porque a lo mejor es armamento que han capturado algún país, que bueno, tampoco está tan desfasado porque bueno, es reciente, pero claro, tiene la munición que tiene. Es decir, que ya se va a entregar armamento con decir, bueno, este cañón que en su día le robamos a Polonia, tenemos, por poner un ejemplo, 10 disparos, ya está, no tiene más. Cuando acabe la dotación de disparar esos disparos, son armas que se van quedando ya sin munición y se van quedando con lo justo. Y luego, en cuanto a la tropa, ¿no? En cuanto a las divisiones que se van a crear en esta última época, es interesante porque recordemos que más o menos en el otoño del 44, después precisamente de este fracaso en Bagration, se han recurrido a crear las nuevas divisiones por Grenadier, ¿no? Que van a surgir aquí en un intento de hacer divisiones más pequeñas, pero con una potencia de fuego bastante óptima, ¿no? Para las misiones de esos días, tanto defensivas como ofensivas. Luego también cuando los soviéticos rompen el frente del Vistula-Oder, se recurre al llamado proyecto Leuten, que en ese proyecto pues ya directamente se va a recurrir a toda la gente que estaba en las academias militares, ya sean profesores o alumnos recién reclutados, independientemente de si llevaban unos días o semanas en esa escasa formación, que ya era de por sí en aquella fecha, pues ya directamente se les va a mandar al combate. Y luego también, pues incluso las Waffen-SS van a surgir un montón de unidades entre enero y febrero del 45, de todo tipo, unidades prácticamente con heridos, con gente casi discapacitada por los combates, y se va a juntar ahí una amalgama ahí de soldados que son mayores, que son jóvenes de la Volkssturm, con más experiencia, con menos, y es un caos, ¿no? Luego también un montón de gente que viene de la Luftwaffe o que viene de la Marina, que no tienen experiencia en combate, y se va a intentar formar como se puede una línea, ¿no? Sobre todo en el Oder, que bueno, pues no va a aguantar obviamente, ¿no? La ofensiva soviética en abril. Sí, no, pues bueno, respecto a esta última línea que explicaba Sergio, todas estas divisiones improvisadas, el proyecto Leuten, el material cogido de cualquier sitio. Hay una fotografía muy buena en Berlín de un Mark I, un tanque británico Mark I de la Primera Guerra Mundial, que los alemanes ponen operativo en Berlín, una cosa muy curiosa. Y bueno, se sacan un poco divisiones de la manga, están los ejércitos sobre el papel, sobre los mapas, pero no son reales. Y bueno, como me había parecido interesante para este programa, hacer una comparación del número de ejércitos de un bando y de otro que se van a enfrentar a fecha de febrero de 1945, lo que va a pelear de febrero a mayo del 45 sobre Europa. Empiezo por los aliados, porque bueno, tenían en aquel momento 68 ejércitos. Esto en el teatro europeo, excluyo el Pacífico aquí completamente. En el teatro europeo 68 ejércitos, de los cuales 47 son soviéticos, 6 estadounidenses, 4 yugoslavos, 3 británicos, 2 franceses, 2 polacos, 2 rumanos, un canadiense y un búlgaro. Y luego no incluyo unidades menores, pues yo que sé, como la fuerza brasileña, unidades belgas y cosas así. Esto no estaría encuadrado aquí. Ni las fuerzas de resistencia que todavía hay en los países ocupados. En el caso del eje, hay 38 ejércitos, pero claro, aquí no están tan completos como en el otro lado, y aún así son la mitad que los otros. 38 ejércitos, de los cuales 29 son alemanes. Voy a poner
en qué teatro está cada estos ejércitos, vamos, en la zona del Vístula-Oder, Prusia, había 10 ejércitos. En Centro Europa, lo que sería Hungría y Austria, había 3. En el frente occidental había 3 ejércitos, digamos desde Holanda hasta Suiza. En los Balcanes 2, en Escandinavia y Dinamarca había 3, y luego atrapados en Curlandia había 2, y en Italia otros 2 ejércitos. Luego, aparte, los aliados de Alemania, había 3 ejércitos húngaros, 2 italianos, 2 croatas, 1 eslovaco, y he querido incluir el ejército de liberación ruso porque tenía su propio organigrama y tenía en ese momento 2 divisiones y un cuerpo de caballería cosaco. Lo considero ejército porque, bueno, en ese sentido lo he querido incluir. Y bueno, esto es básicamente las diferencias entre unos y otros, aparte que los otros tienen la superioridad aérea, el dominio total del mar y bueno, y la superioridad industrial y material de una manera apabullante, ya no digamos en carros y artillería. Vamos, que se enfrentaban al apocalipsis, básicamente. Sí, ciertamente es bien interesante porque, por ejemplo, en la zona de Noruega había un montón de soldados que seguramente habrían sido muy útiles en el frente oriental o en otros lugares, pero bueno, esas circunstancias de no querer perder absolutamente nada, Hitler decía aquello de no perder ni un centímetro, nada, no retroceder. Bueno, pues eso tiene consecuencias. Todo lo que habéis comentado de la Luftwaffe y la Kriegsmarine teniendo que bajar del avión o del barco porque ya no había suministro para poder seguir operando, y esos soldados pues se les reconvierte a infantería y venga, haz lo que puedas. Evidentemente está el Volksturm para tratar de coger a quien quieras, desde los 16 a los lo que sea, da igual. Les pones el uniforme, aunque sea el de la guerra franco-prusiana o de la Primera Guerra Mundial, y venga, a tratar de... Bueno, y también jovencitos. Alguien que murió hace poco, tú hiciste el vídeo sobre su fallecimiento, Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, pues estuvo ahí con su Hitlerjugend, ahí haciendo sus cosas de obligado, hasta que pudo luego retomar la carrera católica. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos un montón de elementos, la bolsa de Curlandia, bueno, Königsberg cae, creo que en abril, ¿no? Con lo cual es un reducto que queda por ahí. Y evidentemente, pues sí, ciertamente a los americanos, a los estadounidenses les dijeron casi que mejor me liberas Hungría y Praga, y lo de Berlín es un premio político. Bueno, no pasa nada. Lo cual resulta curioso porque luego Stalin dirá aquello de... Bueno, es que el zar llegó a París. Yo he llegado a Berlín, pero el zar llegó a París, con lo cual no estaba del todo muy satisfecho, porque claro, luego tuvo que repartirla. Estas cosas de la política, que luego evidentemente lo de Yalta no se cumplió tanto como lo habían pactado, luego hubo que renegociar un poquito en posta. Estas cosas que evidentemente tienen mucho que ver con lo que ha dicho Rubén sobre el peso político de las unidades que están encima del terreno, porque ciertamente también está el caso de Churchill, que se lamentaba muchísimo ese momento en el que los estadounidenses dieron el sorpaso y que eran más sobre el terreno, y evidentemente eso significaba que políticamente Roosevelt iba a predominar muchísimo más sobre los ingleses, y claro, ahí estaba la diferencia entre el imperio, otrora imperio, y lo que estaba en juego ya al final de la guerra, de que imperio iba a quedar poco. Sí, no, quería añadir una cosa de lo que has dicho, que más que el número de tropas, que es verdad que estadounidenses comparados con británicos hay muchísimas más, también en este peso, también un elemento más importante creo que son los resultados. Tampoco el Reino Unido... a lo largo de la guerra no tiene grandes resultados para poder ir a la mesa de negociaciones y poner las condiciones que el Reino Unido quiera sobre la mesa. Cosa que, por ejemplo, la Unión Soviética o los Estados Unidos sí que tienen muchísimos más resultados a nivel militar en los campos de batalla. De hecho, es verdad que todos los bandos tienen graves derrotas militares, pero
Gran Bretaña, a diferencia de Estados Unidos o la Unión Soviética, pues no se recupera nunca de esas derrotas. Entonces, claro, partes con una desventaja ahí mayor, tanto primero en Teherán, luego en Yalta y finalmente, como se verá, en Potsdam, que es una humillación tras otra. Sí, también, pues eso, en lo que tú dices del Reino Unido es cierto. En ningún momento de la guerra, digamos que su gran victoria más brillante, que fue el Alamein, que pues es una victoria, bueno, conseguida de aquella manera, y contando que tenía una superioridad total de todo para esa batalla, y aún así, pues es una victoria, pues bueno, sí, consigue vencer, vale, consigue cumplir los objetivos, sí, pero es una victoria, digamos, no muy espectacular, no muy bonita, y bueno, y es lo más brillante que tienen, por lo menos en tierra. Es cierto que pueden alegar que han tenido ciertas victorias, por ejemplo, en el aire, que sí que la defensa de Gran Bretaña al principio de la guerra, los combates de la RAF, la batalla de Inglaterra. En el mar sí que han obtenido algunas victorias, también han tenido algunas derrotas muy sonadas, pero bueno, sí que han obtenido algunas victorias, pero en general no tienen ninguna gran victoria, ni ninguna gesta, ni ninguna cosa que digas, no, es que esto lo he hecho yo. A diferencia de Estados Unidos, que sí que puede alegar ciertas acciones y sobre todo también su poderío industrial, porque al final le puede incluso decir a los británicos, tú estás luchando con mis tanques, con mis armas, con mis aviones en gran parte. La aviación no tanto, pero sobre todo en tierra es en plan de tus divisiones de tanques son principalmente tanques americanos. Tus tanques de producción propia tienes, pero son pocos en comparación. O sea, lo principal, la mayoría de unidades británicas llevan tanques Sherman y tanques Stuart al final de la guerra. Y esos son de producción estadounidense. Es decir, al final incluso tu ejército lucha con mis armas, ¿no? O sea que Gran Bretaña ahí pues no tiene muchas cosas que alegar. Y evidentemente Estados Unidos sí, y la Unión Soviética pues indudablemente tiene un montón de argumentos para alegar, para pedir sus condiciones como quiere que sean las condiciones de posguerra, ¿no? Para negociar. Gran Bretaña le quedaba un poco la gloria del imperio y esa ilusión de que seguía siendo un imperio. Era con lo que contaba para negociar, más que algún argumento real, porque para Gran Bretaña la victoria de la Segunda Guerra Mundial es una victoria amarga, una victoria en la cual sabe que va a perder el imperio, sabe que el país se ha quedado en la absoluta miseria y que le va a costar levantarse. Según y cómo le va a costar más levantarse a Gran Bretaña que, por ejemplo, a un país derrotado como Alemania después de la guerra. A Gran Bretaña le cuesta horrores gestionar la posguerra. No le costó mucho. Fue un país que, si bien no fue invadido por tierra, recibió ataques aéreos, tuvo un montón de bajas en una población no demasiado numerosa, porque la población de Reino Unido no es tan grande como la de otros países. Incluso en algunos momentos se le dice a los generales británicos que vayan con cuidado, que no quedan tropas, que es que ya no hay más, que lo que queda es lo que queda, que no se pueden permitir muchas más bajas. Así que, claro, al final Reino Unido iba un poco renqueante. Hay un momento dado en que incluso por número de tropas aliadas, Gran Bretaña deja de ser el tercer país con más tropas. Hay algunos momentos en que Rumanía, que nadie se acuerda de ella, tiene más tropas luchando que la propia Gran Bretaña en el teatro europeo. Que nadie se acuerda de Rumanía, pero siempre ha puesto durante toda la Segunda Guerra Mundial una cantidad de tropas sobre el terreno brutal. Luego, equipadas, bueno, a su manera, ¿no? Pero por gente, ponía más gente en el terreno en un momento dado que la propia Gran Bretaña. O sea que, como peso relativo, pues es normal que al final Gran Bretaña fuera perdiendo peso y claramente se empezara a delinear el mundo polar de la Guerra Fría. Claramente ya se empezaba a delinear viendo que Francia ya ni invitaban a las reuniones, Gran Bretaña sí, pero ya no tanto, y se iba delineando pues este mundo claramente bipolar.
Sí, sí, está claro que la Segunda Guerra Mundial es un poco el declive, ¿no?, del Imperio Británico, que aunque Churchill intenta mantenerse fuerte, a medida de que van pasando los años va a ir perdiendo peso de forma inevitable. Y bueno, ya pues has explicado lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con el Imperio Británico. Pero yo me gustaría reflejar un testimonio, ¿no?, que lo he recordado mientras os escucho, de cuando llegaron los soldados estadounidenses aquí a Gran Bretaña, ¿no?, para desembarcar en Normandía. Creo que lo leí en el libro de Anthony Beevor, que reflejaba cómo los soldados estadounidenses miraban un poco como con desprecio a los británicos, porque era en plan, tenemos que venir nosotros a sacaros las castañas del fuego, a luchar entre comillas vuestra guerra, ¿no? Y había ahí un poco ese sentimiento en el que los estadounidenses estaban un poco molestos porque consideraban que estaban poniendo ellos los muertos, ¿no? Porque los británicos consideraban que no se estaban esforzando lo suficiente, ¿no? Como efectivamente acaba de decir Alberto que bueno, que países como Rumanía va a poner más tropas encima de la ya que el Imperio Británico, cual es una auténtica barbaridad. Y luego con respecto a Alemania, ¿no?, en este reparto de país, ¿no?, que estaban haciendo, allí también una conversación muy interesante entre Guderian y Heinrich, que ponen para entender el Oder, en el que creo que la refleja Cornelius Ryan en su libro de la batalla de Berlín, en el que cuando nombran a Heinrich, precisamente lo nombran a petición de Guderian, hay una conversación entre ellos que le dice uno al otro, le dice Guderian a Heinrich, bueno, ¿tú por qué estás aquí luchando tal y cual? Y Heinrich le dice que su intención es retrasar el avance soviético lo máximo posible para que no se adueñen de territorio alemán, ¿no? Y entonces Guderian le enseña unos documentos que precisamente a él le enseñó Jodl, que si no recuerdo mal, los medio consiguieron en la batalla de las Ardenas, que los robaron de algún puesto de mando aliado, en el que efectivamente se ve el mapa de cómo iba a quedar Alemania en el futuro, ¿no?, cuando ganara la guerra los aliados, ¿no? Entonces lo que le viene a decir Guderian un poco es eso, es que ya todo hecho, que realmente todo está decidido y realmente hay terror, ¿no?, en el alto mando alemán, que conoce perfectamente lo que va a pasar con Alemania después de la guerra, que ya sabe que van a perder. Estoy hablando de marzo de 45. Saben, o sea, es una catástrofe para ellos, es el auténtico infierno, ¿no?, saber que su país va a ser desmantelado, destruido, y ellos lo saben ya, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma le da fuerza, ¿no?, para seguir resistiendo y que eso no termine pasando, pero bueno, está claro que todo está listo para la sentencia. Sí, creo que os he escuchado alguna vez hablar del plan Marshall para la división de Alemania, que pretendía que fuera país agrícola, un país muy costoril, muy para apostar. Lo cual es paradójico porque seguramente a Hitler, como pintor, le había gustado pintar esa Alemania rural y, bueno, tradicional. Pero ciertamente, creo que en alguno de vuestros vídeos habéis comentado que fue trasladado a la prensa, en teoría para que la gente lo probara y dijera qué bien, pero al trasladar a la prensa la situación se volvió en contra, porque creo que Gordon Hall, como secretario de Estado, estaba un poco en contra, y eso también llegó a los alemanes, que también sirvió para, oye, veis, si nos vais a dejar un país de Edad Media, ¿para qué seguir? Lo que hay que hacer es dejar las armas y tratar de que nos rindamos a los aliados occidentales, que igual nos tratan con los soviéticos, porque en Occidente ha habido reglas más o menos, pero en Oriente ha habido barra libre para hacer todas las barbaridades y las cosas, empezando por los comisarios, luego los judíos y, bueno, pues un montón de cosas de estas que horrorizan a cualquiera que se acerque, porque violan todos los derechos humanos y creo que no se deja ninguno. Pero sí, ciertamente hay dos países que dices, ¿qué ha pasado? Porque la guerra empieza con Polonia, en teoría por Polonia, el día 1 de septiembre de 1939, la gente olvida, el 17 de septiembre, cuando entran por la puñalada por la espalda los soviéticos. Y ciertamente piensas, ¿qué pasa aquí? Cuando hablan de, bueno, es que, señor Stalin, ¿qué pasa con el comité de Lublin? El gobierno legítimo está en Londres. Y Stalin les dice, bueno, ¿y el gobierno de General de Gaulle es legítimo? ¿No es legítimo? Una de estas jugarretas que a veces Stalin pues hace, como luego hablar a Konev y a Zhukov al final, para decirle luego uno al otro, bueno, es que el otro está muy avanzado, igual te quita el premio. Y bueno, luego dejar de hacer, venga, y intentar hacer grande a la Unión Soviética. Y luego dices, precisamente, Francia, si uno lee los diarios del señor de Gaulle, que son bien interesantes, bueno, lo tiene fraccionado del 40 al 42, del 42 al 44, y luego tiene otro del 44. Tiene
puedes ver a través de la propaganda de que luego había respecto a cómo tuvieron que luchar, porque los británicos no creían en ellos, luego los estadounidenses no creían en ellos, luego nadie creía en ellos, pero resulta curioso que entre Yalta y Potsdam son como el quinto Beatle, porque son invitados a ser miembros del Consejo de Seguridad de futuras Naciones Unidas. Estarán en la reedición el día 8 de mayo, estarán cuando, creo que fueron que el guión de cuando, bueno, vamos a irnos, pero a los angloamericanos que están aquí, esos, y dije los franceses, esos que hacen aquí, nos vamos a reír también ante esos. Bueno, ahí está Francia y Polonia, que también resultan interesantes. Lo mismo que, bueno, Italia, has citado Rumania. Rumania también es como Italia, es, en este caso, un país que cambió de bando en octubre de 44. Estaba con el eje y luego, ¿no?, se volvió aliado. En teoría antes les habría gustado ser aliados, pero aliados de los oficiales. Pero luego de Ejército Rojo y dijo, bueno, parece que vais a ser comunistas. Muy, muy comunistas, ¿no? Hasta que tiren por el balcón a Ceausescu, bueno, el fusil, de parecido. Pero cuando Tito Stalin llegaba y te decía que ibas a ser comunista, pues bueno, pues alguien le decía que no. A ver cómo se lo explicabas, ¿no? Así que, pues venga, pues tirando el comunismo. Y más porque estaba eso, o que te invadieran a sangre y fuego, que los ejércitos soviéticos, cuando Rumanía se cambió de bandera en territorio rumano, y viendo que esto no iba. También como otro país que prácticamente a la misma vez cambió de bando. Hubo como una oleada de deserciones en el bando del eje a la misma vez. Hacia mediados del 44, Finlandia también cambia de bando. Y Finlandia, aunque poca gente se acuerde, cuando cambia de bando, entra en guerra con Alemania en la zona de Noruega. O sea, poquita gente se acuerda, pero hay combates no muy cruentos, porque ninguno de los dos bandos le ponía ganas, pero hay combates en la zona entre Finlandia y Noruega. Por allí, puedo decir que... Sí. Kirkenes. Sí, muy al norte, y bueno, pues yo qué sé, era parte del acuerdo para salirse de la guerra. Es decir, todos los países salidos del eje a mediados del 44 empiezan a ver cómo pueden darse la vuelta porque no quieren estar en el bando perdedor. Hungría lo intenta, pero le sale bien, no lo consigue, pero intenciones había. Pero al final, pues Hungría es el único que se mantiene de los países como tales luchando con el eje hasta el final. Es más, termina la guerra aún luchando con el eje. Cuando termina la guerra, Hungría aún está luchando. Creo que ya estaba en el ejército húngaro en territorio austríaco, si no me acuerdo cuando termina la guerra, que ya no estaba en territorio húngaro, pero bueno, ahí continúa hasta el final. Pero la mayoría de aliados empiezan a ver que si pueden se han de cambiar de bando y ya salen en el bando ganador de todo lo que cabe. Italia ya lo había hecho primero, aunque se había dividido en dos, porque quedó una Italia fascista y una Italia aliada, bueno, pero se pasaron, si pudieron, se pasaba todo el mundo de bando, viendo que sea mejor, aunque sea como satélite soviético o como con las circunstancias, siempre van a ser mejor estar en el bando ganador que no en el otro, ¿no? En la mayoría de países. El caso de Polonia quizás es un poco paradigmático porque, bueno, digamos que Polonia le salió todo muy mal durante la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que, si bien sus tropas eran muy valientemente en muchas batallas, incluso algunas grandes victorias, tienen victorias más espectaculares que los propios británicos, pero bueno, pero terminan muy mal. Polonia es de los países que la guerra se inicia a Polonia y Polonia al final no acaba pintando, que ha comentado Juan Carlos al principio, de Churchill y Stalin se pone a hablar y bueno, pues mira, Polonia te la quedas tú, yo me quedo Grecia. Así, fue un acuerdo simplemente de, mira, yo prefiero Grecia, tú te quedas Polonia y todos están amigos. Que al final estos acuerdos, dejando al margen los propios países, pues ahora nos parecen raros, pero en aquella época era un poco de nuestra día. Ya se había hecho antes de la guerra y se iba haciendo en parte después de la guerra, y sobre todo como resultado de la contienda. Estos acuerdos dejando al margen al resto de países y que los cuatro grandes decidían entre ellos, bueno, los tres grandes, y a Francia, como decís, de vez en cuando le dejaban participar un poco. Venga, va, ¿puedes venir a las reuniones? Venga. Era un poco así. No, quería decir que Francia, que no, al terminar la guerra, fue parte del Consejo de Seguridad. Es verdad que estuvo en las firmas de paz, pero no, creo que fue el año 49 del Consejo de Seguridad de la ONU. No sé cómo se ha hecho Francia. Solo lo tuvieron 4 países que fueron la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y China. Solamente estos. Sí, recordemos que la China no era China actual. Era el Kuomintang. En este caso, sí. De hecho, esto se acordó ya en el Cairo, que salió bastante. La conferencia de Cairo ha salido bastante vapuleado Churchill, pero bueno, volviendo al tema, es curioso, por ejemplo, el caso de Rumanía, en esa famosa servilleta que hace Churchill, que lo escribe el reparto lo escribe en una servilleta cuando iba, creo que hacia allá, vamos, en la mesa estaba escribiendo esto, pues el 90% mía, Polonia 50%, luego no será así, pero bueno. Y bueno, es curioso que Rumanía lo ponen del lado soviético, cuando realmente el Partido Comunista Rumano, cuando entran los soviéticos, solo tenía 700 afiliados, que eso tú lo comparas la población. Y nada. No sé,
Es como el del pueblo de no sé qué. O sea, sí. Es más, Rumanía al principio de la guerra, para entendernos, muy al principio, cuando aún no estaba luchando, sus preferencias más bien eran de si podía elegir bando, irse con los británicos. Siempre había tenido intención de irse con los británicos, no con los alemanes, y mucho menos con los soviéticos, sino con los británicos, era su intención. Pero las circunstancias acabaron llevando primero con Alemania, porque, bueno, pues era eso o una invasión alemana también un poco. Y Antonescu pues tampoco le puso demasiados ascos a las condiciones de Hitler. Bueno, vale, pues me alío contigo, me quedo un trozo de Ucrania, me quedo con un poco de cosas que había por allí que me interesan y venga, va, pues vale, ¿no? Pero luego cuando veo eso, pues dice, bueno, pues y lo que tú dices, cuando quisieron hacer un tiro en Rumanía, dijeron, bueno, y el Partido Comunista Rumano, sí, mira, son esos 4 de ahí. Pero no hay más, no. Y eso que se han aplicado unos pocos. Hay una foto que es un tanque soviético y ves ahí a un individuo que no conoce a nadie en ese momento, pero que está saludando a los tanques soviéticos. Muy curioso. Antes no lo conocía, no sabían nadie quién era. O sea, el Partido Comunista Rumano eran 4 y dijo, bueno, pues da igual, pues estos, venga, hala, pues ahora vas a ser el gobierno. De hecho, le costó, fíjate, porque había tan pocos que tuvieron que crear una estructura comunista porque no había nadie. Les costó. Hasta el 47 pero no se va, hasta el 47. Cuando hay el desfile de la victoria, porque hay un desfile de la victoria en Budapest, en Bucarest, si lo digo mal, pues incluso que se ven los tanques desfilando y demás, todos con la corona real pintada, sobre todo Pantera alemana, pero no el uno, el Pantera 2 alemán, porque los prototipos es claro, los rumanos, con la corona real pintada delante y la guardia real desfilando y tal. O sea, es una victoria que cuando ganan Rumanía aún no tenía intenciones, por lo menos la población pensaba que iba a ser comunista, que iba a seguir siendo pues un país independiente a su historia, pero no. Es las de cuando termina la guerra y ellos, la mayoría aún estaban convencidos de eso, porque comunistas en Rumanía, como tú decías, era 4, es que no había nadie, y es más, nunca habían tenido simpatía por el comunismo, la población y demás, pero porque veían al comunismo como los rusos, y Rumanía y los rusos no se habían llevado demasiado bien tradicionalmente, así que habían tenido ya varios rifirrafes en el periodo pre-Segunda Guerra Mundial, había habido por ahí algunas provincias que se había quedado la Unión Soviética, y bueno, pero acabaron pues teniendo que ser comunistas por designios de Stalin. Sí, yo iba a decir que desde mi punto de vista, pues, este proceso de descomposición de las alianzas del Tercer Reich va a empezar principalmente después de la batalla de Kursk, en el que Alemania pues no va a tener la victoria, ¿no? Y los soviéticos se van a imponer con los diferentes contraataques que van a venir después, y es a partir de ahí donde ya la gran mayoría de aliados ven que Alemania no va a poder ganar la guerra. De hecho, con Finlandia van a empezar ellos mismos, ¿no? Una serie de reuniones con los soviéticos para ir preparando el terreno para esa rendición y luego pues absorción y de la guerra también al Tercer Reich. Rumanía también va a ser un país que, claro, que en cuanto a principios del 44 los soviéticos ya están a punto de conquistar Crimea, que lo van a hacer en abril-mayo, pero bueno, ya está ahí, ¿no? En el Dnieper y demás. Claro, ellos son los primeros que ven que se les van a ir encima del territorio. Y luego también recordemos que Mussolini va a caer también en fecha, en cuanto los estadounidenses están en Sicilia en julio del 43, va a ser el primero en caer y ya el resto ya va a ir con ficha de dominó. De todas maneras, yo me gustaría indicar que el cambio de bando de los países, yo creo que quitando el caso finlandés, va a ser entre comillas por propio gobierno, ¿no? Que se van a producir en esos países de forma interna, como también luego va a ocurrir en Hungría. Quiero decir que no es el propio presidente el que dice no, ahora nos vamos a cambiar y tal, y evidentemente si se cambiaron no fue ni por simpatía a uno por simpatía a otra, o sea, quitando yo creo que a los finlandeses, ¿no? Que los finlandeses que tienen su motivo, atacar a la Unión Soviética cuando lo hicieron por precisamente la guerra de invierno, y también Rumanía, que tiene así de choque fronterizo con la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial, pues la gran mayoría de países van a estar con un bando u otro según la conveniencia y lo que consideren que pueden sacar, ¿no? Y ya está. Y bueno, y de Italia también, pues no sé si queréis comentar algo, pero lo dicho, ¿no? Mussolini un golpe de Estado y el nuevo gobierno pues va a abogar obviamente por cambiarse de bando, pero claro, porque ya tiene al enemigo en casa, o sea, si es que no tiene más. Sí, ciertamente la diferencia que existe entre el nazismo y el fascismo italiano y la altura del gobierno. Hubo dos intentos en Alemania de establecer un gabinete de guerra, pero realmente es curioso porque los que hicieron fracasar en el primer intento son los que luego harán el intento de hacer el segundo, con lo cual ciertamente con menos de posibilidades de éxito. Fue un hilo que iba en dirección a concentrar todo el poder en una sola figura, que era la de Hitler, que acababa diciendo: ¿quieres el puesto de Valía? ¿Quieres el puesto de lo que te dé la gana? Lucha por ello. Si tienes que matar a esa persona, a mí no lo digas, pero hazlo. Y consigue, pues. En el caso de Italia era todo muy jerárquico, todo muy estructurado, muy ordenadito, de una estructura. Con lo cual, cuando llega ese momento, el Gran Consejo Fascista, a propuesta del rey, dice: destituimos a Mussolini. Y Mussolini al Gran Sasso, venga, detenido y encarcelado, hasta que llega Otto Skorzeny, le libera y monta la República de Salo. Con lo cual también ahí tenemos una diferencia estructural y orgánica que diferencia en cómo pudieron reaccionar, y por eso los alemanes pues, dependían todo de Hitler, y cuando llega el momento final esta duda de salir o no salir de Berlín en el ámbito de los Alpes, el supuesto reservorio de última hora,
que supongo que fue más una cosa que se dice para tratar de engatusar, por ejemplo, a los estadounidenses para meter ahí las tropas y que no hubieran esa tentación última de estamos sobre el no podemos lanzarnos sobre Berlín, quizá llegar a Kaiser Wilhelm y jugar alguna patente, esas cosas que está haciendo con cosas nucleares. Bueno, pues evidentemente ahí será relevante para el resultado final, pues siempre hay pequeñas cosas, pequeñas historias que dilucidar. Sí, el tema de, como decía, de Kaiser Wilhelm, el Instituto de Ciencias que había muy cerquita, bueno, no sé si está en el término municipal de Berlín, pero muy cerquita de Berlín. No sé si está en el interior o no, no he estado por allí, así que no me conozco muy bien. Pero sí, había cosas que a los aliados y los soviéticos había como premios extra que les interesaba conseguir, como en todas las guerras, evidentemente, pues hay ciertos extra que, oye, si lo consigues, pues no está mal, ¿no? A ver qué está investigando esta gente, a ver qué prototipos tienen de cosas, ¿no? Y tanto es así que los primeros aviones a reacción soviéticos son copias de modelos alemanes y van con motores BMW durante un tiempo, hasta que empiezan a producir motores británicos en la Unión Soviética. Tardaron mucho en tener reales motores propiamente soviéticos. Uno de los aviones icónicos de la Unión Soviética de toda su historia ha llevado motores británicos. El famoso MiG-15 iba con un motor Rolls-Royce, como dato curioso, ¿no? Pero había cosas que les interesaba a mucha gente. Conseguir prototipos, planos, o algún V1 o V2, sobre todo las V2 era algo codiciado, porque era un aparato codiciado conseguir uno. Había cazas, pues Messerschmitt, había cosas interesantes de conseguir, ¿no? Y que algunas de ellas pues luego se repartieron un poco conforme las han encontrado, se han repartiendo el botín entre los aliados occidentales y la Unión Soviética, quien conseguía cada uno esos despojos extra, ¿no? Esos despojos, pero más interesantes, no solamente pues toneladas de chatarra de que espacio, ¿no? Había cosas que valía la pena intentar conseguir. Sí, los soviéticos, sobre todo el tema naval, muchos submarinos, porque la mayoría operaba en el Báltico. Igual lo que se quedaron, no se lo quedaron porque no derrotaron, porque no te sirve para mucho, pero bueno, algunos de los principales buques de la que es la Operación Aníbal, que sí, era esta evacuación de civiles que fueron evacuados, ojo, por más de 2.400.000 civiles. Sí, la que había estado prácticamente inactiva el último año antes del final de la guerra, porque ya ni la guerra de submarinos ni nada, en los últimos meses. Y estoy siendo generoso, monta Operación Aníbal y lo que tú dices, tiene un ataque de actividad, o sea, todo lo que no había hecho él, incluso llega a ayudar a las tropas de tierra con bombardeos de naval, llega a hacer un poco de todo, o sea, lo que quedaba, que es un poco de, pues ya lo podías haber hecho a lo mejor antes, ¿no? Aprovechar esos recursos, esos prodigiosos cañones navales para haber hecho algo antes. Bueno, la guerra en el mar, Alemania en la Segunda Guerra Mundial, es más bien algo deprimente. Sí, bueno, de hecho, era en la zona de Memel, en un caso que volcaron varios T-34 a cañonazos. Creo que fue el Prince Eugen. El Prince Eugen, sí. El Prince Eugen, que una oleada de carros T-34 y desde la costa, pum, y los dejó ahí. Más, en la operación Aníbal entre el Prince Eugen y el Almirante Shield, en varios de los viajes que hacían de ida y vuelta, iban, descargaban todos los cañonazos que llevaban en los pañoles de munición, se llevaban a toda la gente que cabía, se volvían a los puertos de base y dispararon tanto que cambiaron varias veces los cañones, por tanto los disparos que habían hecho. O sea, fue algo, y como detalle, el Prince Eugen, ese barco, es el barco más afortunado de la Segunda Guerra Mundial, con diferencia. Esa cosa le arrancaron un trozo del barco y seguía flotando. Se lo llevaron los norteamericanos como USS Prince Eugen. Acabó de las bikinis. Le cayeron 2 putas bombas nucleares y no se hundió. Sí, es verdad. Además está la foto del hongo y yo lo vi en un que te ponías los nombres de cada barco y Prince Eugen, ¿no? Tenía por el nombre de cada barco. Sí. Pues el buque se lo empezaron a remolcar tras guazarlo porque había sobrevivido. Al final sí fue una tempestad. Pero el barco, o sea, le pegaron con todo durante la guerra, pero con todo. Y acabó la guerra en Copenhague, acabó convirtiéndose en el USS Eugen. De botín de flota, lo que sí que se llevan los rusos. El portaaviones. El portaaviones que no servía nada porque no se iba a completar. Se llevaron también el crucero ligero Nuremberg y se llevaron de Italia el acorazado Julio César. Que tiene un final. Bueno, hay varias teorías de su final. Hay misterioso, sí, que se habla de la 10ª flotilla ahí. Yo, personalmente, para mí, como nunca se va a saber el final, para mí, como historia, me gusta más el final que se cargara la 10ª flotilla. Sí, a mí me gustaría. Es que el aniversario de la marcha sobre Roma, pero bueno, fue curioso. Sí, y luego la 10ª flotilla de repente recibe una serie de condecoraciones que nadie sabe por qué. O sea, cosas, es un final muy curioso. Sí, no, la verdad. Los que estoy viendo el vídeo, mirad, es la historia de ese barco, de cómo termina, porque, bueno, da lugar a muchas especulaciones. Puede ser simplemente que realmente se por ser contra una mina. Pues, pero es interesante ese final. Bueno, Alberto, acuérdate que el Príncipe Eugenio fue, ¿no?, el acompañante de Bismarck, y que se legó la mala suerte, se la que Bismarck recibió buena suerte. Sí. Aunque bueno, en el primer encuentro con el Bismarck, que el Bismarck enfrenta al Hood y al Prince of Wales, uno de los motivos por los cuales el Bismarck salió totalmente de rositas de ese encuentro es porque a una cierta distancia son indistinguibles un acorazado de la clase y un crucero pesado de la clase Hiver, porque tienen la misma silueta exacta, la misma distribución de aviones y demás, y si el acorazado está más lejos que el crucero, tú a la distancia no sabes cuál de los dos es cuál, porque
su tamaño que es el mismo. Y los británicos metieron la pata y le pararon a Plimseugen los cañonazales. Porque no los conseguían distinguir. Porque tú ves el barco y de lejos son indistinguibles. Y eso, el Plimseugen fue un barco que participó en eso. Luego participó en el cruce del Canal de la Mancha. Era una operación que Hitler ordenó como castigo para la suicida y la consiguieron hacer bien. Participó en un montón de cosas, se metió en un montón de fregados. Literalmente, cuando estaba en Luga, le arrancaron un trozo de barco y volvió hasta Alemania a que lo repararan a fuerza de brazos de los marinos. El barco lo tripularon, el timón, hacían girar el barco por un tono y fuerza de brazos para girar el tono. Y llegaron hasta Alemania así. Eso va a hacer un vídeo, para alguno de vosotros. Yo llevo tiempo pensando en hacer un vídeo sobre el Plimseugen porque su historia es en plan de, pero a este bicho le pegan con lo que sea, pero sigue. Te puede decir, seguimos putas bombas nucleares y seguía flotando. A mí se me gustaría añadir, ¿no?, que había hablado vosotros del robo material y tal. Yo leí recientemente un libro que se llama Joe Guderian, que es de HRM, por cierto, que recopila todos los laboratorios que le hicieron a Guderian cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y te quedas alucina, ¿no? Porque también hubo un robo de generales. Básicamente, los aliados, los estadounidenses en este caso, querían aprender de los generales alemanes cómo habían hecho frente al ejército rojo durante tanto tiempo. Querían que les enseñasen cuál creían ellos que han sido los principales errores que habían cometido los británicos para corregir sus errores y tal, ¿no? Y la cantidad de preguntas que le hacen a Guderian con respecto a doctrina militar y demás es alucinante, que queda, pero bueno, pero vamos a ver, ¿pero quién ha ganado la guerra? Vosotros o nosotros, porque lo secuestren y básicamente lo tengan como profesor o maestro, uno se queda evolucionado, ¿no? Igual que lo hicieron con Guderian, lo hicieron con mujeres. Entonces sí que hubo un robo, ¿no? A todos los niveles, en cuanto a general de basura, robo de material o de todo tipo de proyectos, ¿no? De hecho, especulan mucho, es un campo que yo tampoco me meto porque es ciencia cierta, ¿no? Pero siempre se ha dicho eso de Roswell, perdón. De 48, que fue en 49, a partir de ahí, bueno, pues a lo mejor eso viene del Manipulón, una frase que no recuerdo ahora mismo quién la dio, uno tomando aliado, que dijo, solo con las patentes nos hemos traído de pagado los gastos de la guerra, ¿no? Así, a lo mejor un poco exagerado esa frase. Pero es cierto que esas patentes, esos ingenieros que llevaron ese montón de cosas, quizás no sufragaron toda la guerra, ni menos, pero se sacó beneficios de ellas. Quizás, en el fondo, parte que más beneficios se llevó a la larga, en cuanto además de ingeniería, proyectos y demás, aunque todo el mundo piense más quizás en Estados Unidos y en la Unión Soviética. La Unión Soviética es clara de casi todos los proyectos nazis. Continua, es decir, la Unión Soviética de repente empieza a operar pues, con motores BMW, muchos de empresas navales también, incluso copia la doctrina naval alemana, lo cual es curioso porque la Unión Soviética se trata de que no va a poder jamás plantar cara a la flota anglo-estadounidense, es decir, en el mar es imposible vencerlos de forma tradicional. Pero los alemanes no van a hacer la guerra en el mar frente porque nunca tienen la superioridad. Podíamos hacer esta historia, ¿no? Copia bastantes cosas de la forma de hacer la alemana y su tecnología. Incluso parte de su tecnología es lo que lleva a poner a Gagarin en el estadio. Sí, también ahí tenemos, por ejemplo, un libro de Filotalla, bueno, más de respecto a estas teorías, que habla de la clase 21, de marinos, y incluso él mismo dice que tenían bastantes oceánicas, lo cual es una tecnología bastante. Se suele decir que los soviéticos se llevaron los informes, y los estadounidenses y americanos se llevaron a los que escribieron esos informes, por lo cual, de parte, pues, ese reparto, está el Paperclip, está Werner Baum, que es más conocido, se suele olvidar a Hans Kammler, que es más con este tipo de libros de digamos que los estadounidenses y los británicos obtuvieron bastante material con el que sustentar una carrera espacial. Sí, Sergei Korolev es que llevó el mando en teoría de la Unión Soviética, los U-1, su V2, sobre la línea de lujo que estaba el A-10, y luego también estaban proyectos como el Vogel, que era avanzado para hacer vuelo orbital. Bueno, y Alemania pues, tenía esa idea de ser grande, ¿no? Como pasó en la primera, cuando a Max von Richthofen, a Baron le sucedió Goering como jefe de la cual escuadrilla que era del Fragate, pues tenían las mejores armas, pero para la siguiente guerra. Pero cuando estás en una guerra necesitas que sea funcional, tener mucho ahí para combatir y ganar la guerra, la que estás combatiendo, para ser el más, que parece que los alemanes también con su aliado, maneras nobles, entonces, sí, para un viaje de placer fantástico, estás para meter material en el campo de batalla, pero sí, realmente. Tenemos esa imagen de Clarín, Hitler contando unos niños el fin en el búnker, los del búnker de María abajo, y ahí acaba suicidándose, que para la historia de y luego para Argentina en la luna, el Hitler paralizó desapareció ahí, en Berlín, ciertamente. El caso es cuando se produce y ya el 12 Churchill habla de lo cual es curioso porque Goering, Goebbels, porque el de propaganda ya había dicho en abril los años de la Alemania había ocupada por los aliados, con lo cual ciertamente es curioso que el concepto del telón de acero, que luego lo como 2 después Fulton, Churchill, ya no es el primer ministro, pues ya estaba en el discurso posterior de la Alemania. Sí, bueno, esa idea que tenía la Alemania nazi, que bueno, cómo se iba a dividir entre los occidentales y la Unión Soviética, ya lo veía, o sea, era algo también se veía un poco, esa idea de que la Unión Soviética se va a quedar, pues, ellos no sabían bien hasta dónde, habían a lo mejor, como dice, conseguido algunos planos de cómo se iba a vivir este asunto, pero precisamente una buena parte de Alemania posiblemente acaba formando parte de forma más o menos directa de la Unión Soviética y todo lo que más allá de esa línea bajo dirección soviética de una forma u otra, es decir, se iba a crear como una especie de muro que luego realmente se creó, pero una especie de
esto es soviético y no se sale, no se entra, no esa idea de que si te capturan los soviéticos vas a quedar allí para siempre, ¿no? Un poco era esa idea de un final, bueno, pues todo esto es la Unión Soviética, para ellos era como el peor régimen del mundo posible, la cosa más, bueno, la mayor catástrofe para y más sobre todo el mundo que lo hacía, ¿no? Y un poco para intentar dar insuflar el espíritu combativo en tropas de intentar evitar este final trágico que todo el mundo ya más o menos veía. Si sirve como ejemplo, esa es la imagen de Magda Goebbels, pero metiéndole un dormidor para dormirles a los hijos y después la pastilla de cianuro para matarles, para luego suicidarse ellos. Porque no pueden vivir en un mundo sin final suyo. Sí, la verdad es que bueno, las imágenes de este final apocalíptico del Tercer Reich, donde pues, sus máximos dirigentes pues, tienen algunos finales de este tipo, es el final de Goebbels, su esposa y los críos, pues sea un poco esta imagen de apocalíptica de es que no quiero que va a haber después, o sea, no puedo ni imaginarme un después. Sí, pues, o sea, sí, a ver, claro que los alemanes evidentemente intuían, ¿no? Esa misión que tampoco hace falta intuirlo, o sea, ya se sabía y era... Y de hecho, una de las también de las razones que el propio Hitler daba cuando alguien le decía que no tenía sentido seguir resistiendo, una de las razones que él mismo daba era que tenían que esperar un poco más, que sus enemigos estaban en guerra y pues Alemania se iba a poder beneficiar. Bueno, no sabemos hasta qué punto estuvieron cerca de que eso pasara. En aquella época, en fin, hoy en día sabemos que los dos bandos tenían la determinación de acabar primero en Alemania y luego pues se vería qué pasaría. Lo que me gustaría decir es que al final fue bastante más abrupto y repentino de lo que podemos pensar, porque realmente en el frente occidental se va a producir la del Ponte de Magen, que fue totalmente fortuito y aceleró muchísima caída de lo que fue el frente. De hecho, el propio Eisenhower y el general más o menos dijeron los dos que la Ponte de Remagen consideraban que había dado la guerra entre 4 y 2 o 3 meses en su frente y les había ahorrado aproximadamente unas 35.000 muertes a los estadounidenses. Luego también hay que contar con el resto de aliados, pero que fue un hecho que, siguiendo un poco el sentido común de venir de la guerra, no tendría por qué haber pasado, y eso hubiese hecho aguantar un poco más a Alemania. Y luego también lo que es la ruta de donde ahí la situación era mucho más comprobable, porque en Occidente se podía hacer de terreno de marzo del 25, pero que en Loder no se podía hacer nada, ¿no? Y de hecho ya estaban a 70 kilómetros de Berlín y estaban ya a tiro de piedra, ¿no? Como dice. No sé a qué punto, ¿no? Yo he leído todas las reuniones que se produjeron en Copenhague, a qué punto de verdad tenían una esperanza de resistir. Hitler abogaba otra vez a eso, el ejército soviético espantado, que estaban empezando a haber disturbios en el interior de la Unión Soviética. Si bien no es cierto, sí que hay parte de razón, porque después de la Segunda Guerra Mundial se van a producir hambrunas muy potentes dentro del territorio soviético, porque el país había quedado para que Hitler no iba mal encaminado, pero bueno, eso no quita que la potencia militar y eso, a pesar de que parte de su población pues puede no morir de hambre, ¿no? En cualquier caso, hay también una visita del propio Ribbentrop que visita a Heinrich y va con él y le dice, bueno, ¿qué tal va la cosa tal? ¿No? Y Heinrich va a decir que tengan cuidado porque en poco ya los soviéticos se pueden matar en Berlín, y el propio Ribbentrop ya, como no, eso es imposible, pero ¿qué me estás contando? No, todavía hay que no por otra, pensaban que en el otro iba a poder resistir bastante, o que cuanto menos soviéticos se iba a producir, pues en últimos de mayo, principios de junio y tal, ¿no? Que suele ser tiempo favorable de cuando se inician las ofensivas, ¿no? Entre mayo y julio, pero no, normalmente se va a producir el 16 de abril. Entonces ya digo, este final va a ser un poco repentino. Yo creo que realmente los alemanes, hasta, yo no me refiero a Hitler, que tenían a lo mejor esperanza grande, pero yo creo que poca gente el 15 de abril, antes de iniciarse por encima, pensaban que para el 1 de mayo ya iba a estar todo resuelto, ¿sabes? Yo creo que no lo alargaban más y realmente podría haber estado. Sí, coincido completamente en lo que dice. Lo ha dicho Sergio, voy a alargar un poquito más, sí. Por una serie de malas decisiones, malas estrategias, pues se acortó antes de lo previsto. Lo del puente era muy importante, porque no he visto que se para el puente. Es más, una vez que conquistan los norteamericanos el puente, por cierto, conquista porque el cable de los explosivos, pues durante un bombardeo que cortaron. Y bueno, cuando lo intentaron volar en el cable, pues bueno, ya llegó un batallón, creo que era de la... Sí, la tercera división blindada americana, no recuerdo. Pero del ejército, básicamente. Y bueno, al final van por el túnel y los alemanes se lo tomaron tan mal el hecho de que conquistasen el puente, siendo de hecho, eran 40 reactores, o sea, los ADO, ya los meses mitoxitos, y se perdieron 28 reactores derivados. Digamos que estaban las lupazas últimas en ese momento, que pasa a criticar estos años, era para un alto precio. Llegaron a tirar, eran 12 misiles sobre los con el puente, y bueno, tampoco lo tiraron, utilizaron nombres Rana, creo que utilizaron el nombre del CAR. Sí, utilizaron de todo. De todo, después por su propio peso. Pero claro, sí, ya habían desatado. Ya había muchas tropas al otro lado y luego hay una operación poco conocida que es la operación Blue, que fue un salto de paracaidistas al otro lado del río, que los americanos y los británicos soltaron 20.000 paracaidistas. Es una operación poco conocida y también se cruzó con lanchas al otro lado del Rin, por cierto. Algunas de las lanchas han participado en el día D y las enviaron al Rin. Esto es bastante curioso y bueno, eso ya es que era una cosa imparable. A esto sumamos lo del Wiesbaden, que sumamos que en los otros frentes colapsan, por ejemplo, los Balcanes. Tito rompe el frente por Mostar y Sarajevo, por cierto, por el famoso puente que estuvieron los españoles en los años 90. La guarnición del ejército español, ese puente hay una batalla, cruzan por ahí los yugoslavos, toman Sarajevo, Zagreb y... Bueno, que resiste hasta junio, en Oza, que no sabemos que resiste hasta junio, cuando ya terminó la guerra en Europa, porque bueno, no había captura, que eso fue lo que pasó, pero bueno, resisten ahí. Y en Italia, que decir, pues en Italia colapsa el frente también, por el río Po. Los aliados es curioso, porque los aliados es que solo toman Venecia, la única gran zona es sí que Venecia, no recuerdo, sí que nota más, Bolonia
Venecia, son las que toman, por el resto van los partisanos, no como llegan los aliados, Milán, La Spezia, Turín, todo esto hay un levantamiento masivo de partisanos que Brasil con las tropas de Salò y lo toma, o sea, el frente italiano colapsa y este pueblo los que curiosamente, esto es poco conocido, pero el ejército de Salò resiste a los franceses los terrenos y la resistencia italiana se une a las tropas de Salò para frenar a los franceses, que es bastante curioso, de la guerra. Entonces al final todo colapsa, los Alpes, bueno, que es una comunidad de italianos, el resto todo colapsa y... Sí, sobre eso tienes un tío, sobre eso, que cuando Francia entra en 1940, bueno, voy a intentar coger un trocito porque, bueno, lo bastante que queda y, bueno, Mussolini unos miles de muertos y así, yo en el voy al 45, vamos a quitarles esta cosa que hicieron los italianos en Francia, metiéndonos Francia, porque como todavía somos aquí fascistoides, vamos a quitarle un poco de terreno, este juego de frontera, y salir ciertamente resulta ciertamente curioso. Lo mismo que la batalla de Colina Seul, que dices, la libertad, y bueno, una batalla que vale, ganaron al menos, sirvió para poco, más bien para poco. Lo mismo que hay pequeñas historias como la de U-204, que todavía se ¿por qué pone aquí U-205? Cállese, señores marineros. Y allá al Japón, luego le cogieron en el Atlántico, y luego le fueron para ir para la costa, y los estadounidenses encontraron un otro elemento, como alguna hay una película, por cierto, de submarino. Sí, es la segunda parte del clásico de Wolfgang Petersen de 1981, un poco menor, pero ciertamente ahí está la película. Con lo cual también hay historias pequeñitas, un poco sobre todo ahora este año aquí y hay una película anterior que es de Jodan Joffre, creadores de Cobra, que habla sobre precisamente el elemento de bomba atómica que fue lanzada precisamente en Japón, como oyente de momento les experto en eso. Con lo cual tenemos unas historias bien interesantes, como por ejemplo una cosa que creo que se puede valorar. Llegaron a pensar que podía tener una política y por eso constituyeron el gobierno de Salzburg. Después, como canciller, se plan la firma de líder de otra vez retroceder antes del 34, presidente de país, canciller, un gobierno que sacada toda prisa entre los burgueses más o menos y ahí, para dar una apariencia un poco más allá, pero era tarde, era muy tarde. No de Flensburgo, que lo único que pudo hacer fue intentar la rendición dentro de lo que pudo llegar una semana el asunto, sobre todo para que la operación Aníbal acabara, aún sigue activo, pues, intentar sacar toda la gente que pudo de la zona de Rusia y mover todo lo que pudo. Más puede hacer el Denit. Su gobierno nació muerto, se puede decir. Su único cometido era firmar las rendiciones, prácticamente, y intentar solventar la papeleta de la forma más airosa que pudieran. Porque, evidentemente, no iban a conseguir negociar nada, no había nada a negociar, no tenías con qué negociar nada en absoluto. Era rendirte y fue un poco lo que hizo Denis cuando su gobierno envió a Friedeburg, a uno de sus aldeantes, que luego, un poco más, creo que se tuvo que rendirse. El almirante Friedeburg se dio la primera en Montgomery, ahora con los aliados, y luego al final fue en la que montaron los soviéticos en Berlín. O sea, el hombre con un papelón, creo que lo acabó siendo, si me equivoco, pero con un papelón de estos 3 veces el país. Sí. Y no, bueno, yo tengo que añadir que ya se puede formar, ¿no? Creo que Keitel, ¿no? Se tuvo que encargar de negociar también con Zhukov los términos de, no los términos de la decisión, sino la forma en la que se negocian, ¿no? Porque Zhukov, las alemanas por aliadas y demás, que no decir como decir, venga, que la guerra se acaba y tal, no, entonces, había marcado una serie de pautas, negoció, por ejemplo, a echarle, darle no sé cuántas horas, sí, además de asegurarse de que llegara la orden de rendición a donde llegar, porque había diferentes despedidos por todos sitios. Lo que es incluso, pues, cómo tenían que llegar las órdenes a algunos submarinos que quedaban por ahí, o todos estos detalles. Pero en sí, negociar nada más los detalles de cómo hacer efectiva la rendición. O sea, bueno, mira, pues ahora el país y no sé qué, los detalles prácticos, no en sí el tema de, no, bueno, es que nos rendimos, pero tenemos un gobierno. No, eso nada, ahí no había nada que negociar. Lo único que había que negociar eran detalles que en sí no era realmente una negociación, eran temas prácticos de decir, bueno, pues a tal hora, yo qué sé, o sea, enviarse a acordar los detalles de cosas. Y yo también es curioso ya por un poco de Benítez. De Benítez mucha gente se le acusa a esa gente, hasta incluso Hitler, mucha gente se viene a asociar porque de alguna forma en ese momento de rendición es lo mismo decirte como yo sé, como nada, aquí estoy rindo mi que no tengo regla ni pinto nada, por mucho que el pasado lo fuese, que decimos, formo parte, soy no sé qué del poder y tal, y mucha gente se va a interesar, pero yo creo que Benítez se empujó bastante firme y no se dejó tampoco tanta gracia por ningún dirigente que sí había estado con Hitler y demás, y nada, y al final pues simplemente encargó de la fase de transición. Durante estos días de rendición hasta 7 8 de mayo, dependiendo del lugar, que sea en el este, consiguió ganar tiempo para sacar refugiados del este de Europa, Checoslovaquia, todo eso, y los cosas muy importantes que es la acción aliada anglo-soviética, americana, consiguió un pacto, creo que no sé, 3 o 4 de mayo, para que no alcance a sus tropas en tierra, y eso pues no recuerdo dónde, pero bueno, se salvaron gracias a esto, se puso a varias personas de caer del lado soviético, hay un cambio de importante en ese sentido. Sí, esta idea de pues, lo que como decía, de intentar alargar pues, eso, la operación IVA, alargar un poco el pero nada, fue semana. Vamos a ver, bueno, pues todo lo que pudieran llevar hacia hacerse un poco fuera. Incluso hubo un momento hacia el final, ya se dio de que los aliados, de comillas, estaban dejando de la gente en el oeste, empezaron a decir a los norteamericanos que los dijeron, oiga, ustedes dejen de hacer esto, que no nos han pedido, y es esto de dejarlos pasar y de matarlos y de... Porque al final los propios soviéticos se dan cuenta de que lo que estaba pasando era tan difícil de ver. Y al final, pues ya estaban dando una rendición final porque se daban cuenta que en sí los aliados estaban haciendo en plan de, bueno, va a aguantar como se pueda y a ver qué podemos acabar de rascar. Es que les interesó a los aliados hablar un poquito porque al fin y al cabo a Iglesia no les interesaba cuanto más tropas alemanas se veían ellos. Claro, los aliados les venía bien. O sea, no las quejas soviéticas. Si no me la si no las quejas soviéticas, bueno, sí, tú vente a rendirte aquí, no te preocupes, pasa por aquí, ríndete aquí a nosotros.
y no tenían demasiados problemas con ello. Ya les venía bien eso, alargar un poquito, no tenían ese problema. Y sobre todo porque como los alemanes ya no luchaban contra él, ya luchaban contra los soviéticos, pues ya les venía bien, ¿no? Que los soviéticos se acaban de desgastar un poquito más, que bueno, les venía todo, digamos que fue acuerdo tácito, como sigo hablando de que no, más o menos de que la que serie, pero en general fue acuerdo tácito de, bueno, ya no nos vamos a llegar más. Fueron claramente no, esto se ha de acabar porque no nos estáis jodiendo, o sea, estamos teniendo tropas y vosotros los estáis llevando, digamos, más prisioneros. No, mal, eso claramente. Sí, que también tenemos la versión, por ejemplo, con un elemento que, bueno, pues sí, curiosamente hubo elecciones en las últimas del 35, en el cual teóricamente había elecciones, pero estamos guerra, vamos a postergadas y bueno, fue el salto al 45, es cuando los implementadores y de primer ministro es cuando ganan las elecciones y en mitad, es como el juego de la silla, en mitad de conversaciones se postan, bueno, eso Churchill, no voy a Londres porque hay elecciones, hola, soy Clever aquí, soy el nuevo ministro, eso, de Yalta, probablemente queda el señor Stalin, porque se abre todo Roosevelt, está Tupac, y la operación de Salto, bueno, que había hecho las delicias del general Patton, pero era el otro que andaba en el mercado de montarlas. Pero la cosa no. Pero sí, hay una cosa bien interesante también con eso, que tiene yo el de Alemanes, son muy dos, hay un libro que se llama Después del Reich, de Jens Magro, que habla de que es algo que no compensa, somos el matrimonio no compensa el elemento del holocausto, no, digamos que no activa, evidentemente cuando haces movimiento práctico, hay gente de Alemania, también hay que explicarlo y decirlo, después del pasar de las fronteras, la reconstrucción de Checoslovaquia, sobre todo, lugares se fue más, digamos que hizo con esta cosa de echar a Alemania, que es un pacto que había sucedido uno de los dedos y el pacto aquel de 1908. En ese contexto, donde, por ejemplo, dieron el golpe de Estado de febrero del 48, porque digamos, que habían ganado los comunistas, como no eran los chicos, pues en algún país pues, contestado y bueno, pues ya no hay más acciones. Lo cual, evidentemente, ha hecho a decir ya que, claro, a 2 meses de haber elecciones en Polonia, bueno, elecciones libres fue la que ganó de aquella manera solidaridad del primer ministro en agosto del 89. En agosto, estamos hablando de febrero del año 45, con lo cual, ciertamente, esos elementos que a algunos le molesta cuando se les recuerda, para algunos se dice fácil, democracia, libertad, pero la historia no tiene todos estos detalles, porque evidentemente la guerra comienza un poquito después. Yo creo que esta misma ya forma un poquito de occidental. Sí, bueno, perdón. Gracias. No, que no ratitas expulsar alemanes y todo. Yo, para hacerme memoria, mayo del 25 es de los meses negros de. No voy a decir porque bueno, sí que en el Pacífico, pero bueno, mayo teóricamente se acaba en Europa. ¿Y qué ocurre cuando hay una guerra? Pues que van a hacer está contravencido. Y mayo quizás es de los meses malos. En el sentido, podemos expulsar todo el hecho de pluralidad de los alemanes. En el que es terrible, has hablado de Wagener, bueno, Wagener llega a señalizar a la población alemana, hay públicas personas en el estadio de Praga, o sea, es terrible lo que sucede en ese de campo de razón de Trieste, donde había muchos presos, ahora se llena de crisis de represalia alemanes, los checos en este caso. Es un negro, porque ya no solo hablo de ganas, tenemos por ejemplo, también se que la zona 1 hay un vaciado de población magia. Tenemos todo un poco conocido ese menor que es el genocidio, que es la zona de Bosnia, la zona italiana de Eslovenia y Croacia, todos esos son expulsados, se cree que no quieren cumplirse inocentes, vamos, familias, o sea, eran sospechosos de ser del régimen y de nada, o sea, hay represión brutal en este sentido. Hay una label, porque claro, Yugoslavia había una rebelión, podemos decir, en el sector unionista que representaba a los yugoslavios y los separatistas porque estaban croatas, eslovenos, serbios, entonces los vencedores, pues cuando la panza de Blackburn es terrible, ejecutan casi de todo. Es un mes negro, además mayo, curiosamente está la marzada de Sética en Argelia, esto no se sabe la cifra, pero será de 10.000, la avenida argelino, ejecutados, es bastante negro, mayo de 1945, creo que era un poco, porque 2 meses después vio Nagasaki, que eso ha horrorizado mucho y ha un poquito opacado por eso, pero 1945 es un mes bastante oscuro en la historia de Europa. Sí, yo lo que quería un poco decir también a razón de eso, una vez termina la guerra, ya durante la final de la guerra, pero sobre todo después de la guerra, en estos meses posteriores, como bien has dicho, en Europa se produce esto, un montón de éxodos, matanzas, pero por hacerlo más era represalia a ciertos grupos. Era un poco una idea que llevaba siempre yendo en la mente de la política europea. Esta idea de que los estados europeos, en un cuando sitios sean estables, pues toda la población de ese estado-nación tenía esa nación. Digamos, Francia, pues todos eran franceses, culturalmente, ¿no? En Gran Bretaña, pues aunque tenía su historia, pero bueno, lo que era Inglaterra eran todos ingleses. En Escocia eran todos escoceses, creo que sí. En España, pues todos españoles. Por tal, es decir, esta idea de esta nación que era estables por ese tipo, pero una vez pasabas el Rin hacia el este, eso pasaba. Había muchas mezclas. Dentro de cada estado había muchas nacionalidades. Y eso habían decidido que era una fuente de problemas muy grande, increíblemente grande. Así que todos los alemanes en Alemania, bueno, actuó en 2 Alemanias en ese momento, ¿no? Que se iba a dividir en 2 Alemanias. Pero todos los alemanes tenían que estar en Alemania. Todos los húngaros solo en Hungría, todos los rumanos solo en Rumanía. Y así con toda esta idea de los pueblos que estaban divididos dentro de un nación, ¿no? Esta idea de que nosotros nación se hace al estilo de que cada nación tenga su estado y eso evita problemas y conflictos. Esa idea de porque los sexos, matanzas y más. Es una idea que a la postre demostró que no era exactamente así, no había una relación causa-efecto directa, pero era la idea que había detrás de Europa Oriental, aspecto, tuviera la salida de Europa en fronteras y demás de la Europa Occidental. Esa idea de que eso, que en un día hubiera unos, en Bulgaria seguros, y esta idea de bueno, si tú eres tal, tienes que estar en este país, no en otro, en este, porque si no puede haber problemas, desajustes, tensiones, que en parte esos conflictos después de la guerra quedaron un poco cerrados porque eran de acero y diferentes historias, pero bueno, muchos de estos conflictos en el resto de los Balcanes, pues volvieron a reaparecer de forma bastante notable, porque se quedaron en pausa durante unos 40 años, 50 años de eso, pero luego pues el Balcanes se vuelve a activar y sigue habiendo, es una zona que aún no es estable, incluso en la actualidad no está tan mal como en otros momentos, pero se ha ido roces entre los estados que se han formado por allí y posiblemente siga habiéndolos durante un cierto tiempo. Es decir, que esta idea del motivo que se hicieron todas estas matanzas, deportaciones, sexos, al final fue un poco una idea estéril y no produjo más pues muertes y sufrimiento.
el objetivo a priori noble que se quería conseguir no funcionó. Sí, yo me sumo a lo que ha dicho, ¿no? En las llamadas limpiezas étnicas, ¿no? Que es un nombre terrorífico, ¿no? Una técnica en el que, como comentas, Alberto, claro, al final se van a redefir nuevas fronteras y como se redefinen nuevas fronteras, toda la población que no corresponde a ese nuevo país, pero a ese territorio aislado, a otro país, como por ejemplo también va a ocurrir en Polonia, ¿no? Que la frontera se va a mover muchísimo hacia el oeste, todas esas poblaciones, eso de población que se ha producido durante la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de esta oriental, que se habla de millones de euros, pues es un tipo caos, ¿no? Y con respecto a lo que ha comentado Rubén del mes negro de mayo, que sin ninguna duda, en Varsovia todo el mundo con la duración de Varsovia más, y como él ha dicho, la República Checa también hubo otro en Praga ya en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, que precisamente participó el Ejército de Liberación Ruso, que hasta se puso de bando contra los alemanes, por acciones de reparación en Praga, que efectivamente, como aquí los motivos son varios, ¿no? Por una parte los polacos tenían su motivo que se tenían que no han hecho nada durante toda la Segunda Guerra Mundial, y en el último acto también demostrar incapaz de que no ha hecho antes, y también en Francia, porque en que durante la Segunda Guerra Mundial, que es cierto que hay una mini guerra civil dentro de Francia, gente que los alemanes y gente que se rebelde, pero una que cae, pues aunque ya se ha producido antes, ¿no? Pero también tenemos todo tipo de represión, ¿no? Hacia los alemanes, los colaboracionistas, toda esta gente que servir en la ATS como trajeos, pues obviamente van a recibir. Y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, aunque la base más de desde 45, todo este tipo de matanzas, movimientos de ropa, represión y demás, se va a producir se va a prolongar durante meses, y a veces se consideren actos bélicos, pero forma parte también, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que claro, por un vencedor en cualquier expresión se reprime al vencido, o sea, no es... Y claro, a veces de estas magnitudes, pues eso sorprende. Fue una guerra global con tanta gente, que es lógico que se da en el guión. Porque la población alemana, los últimos en expulsar, creo que es una zona alemana, no recuerdo, pero en el año 49. O sea, había tantos alemanes que creo que había 12 millones de alemanes por la rurales. La gente se escuchaba mucho al principio, pero luego los años siguientes van siendo muy poco. Claro, era mucha gente, esto no se puede de golpe, evidentemente. Y por utilizado desde un tiempo por la de conflicto. Que está el Rubén especialista en hacer un poquito de convertir en su frontera. Sí, ya tengo un poquito de parte. Yo he empezado con coreanos, cuidado, con los coreanos, y bueno, y acabó hasta que me voy a subir quitando un momento de un otro. Sí, fue algo que el mundo de veces. Es un palo. Sí, tenía mi novela esto. Sí, es justo mencionarlo porque esto se te lleva por rápido, ¿no? Es de lo que es una de esas cosas que traspasarían la Segunda Mundial, siendo fácil. Sí. 6 o meses final, en castellano se dio un de nombres que no está aprobado, bueno, las problemas que tengo, está con la nuestra y el otro Sí, aquí está. Los dos problemas, ahí. Sería en 1965, de la Segunda Guerra Mundial, siendo Alberto Einstein, pues antes ya de los últimos años del segundo, fue más magnitud el hecho de la muerte de Rosa Churchill, como un vencedor de la Guerra Mundial, como esta bomba de circunstancia que tiene los militares. Pero sí, podemos ir ya cerrando este bel conversatorio, diciendo que en la Guerra Mundial, para unas cosas, claro, no voy a ganar británicos, estrictamente lo que junto a una pelea, en un monte, en un rano, y hay que activar. Esas son consecuencias evidentes de la Segunda Guerra Mundial, por la cultura, pues sí están presentes en las milicias, mientras siguen así, pues en la Segunda Guerra Mundial seguirá arriba. Sí, es cierto, porque se siguen encontrando cosas por ahí que, sobre todo en zonas, no están abiertas al paso del público. Además, que siguen siendo zonas peligrosas. Y en sitios donde actualmente pues, no te lo esperarías, pero sigue habiendo, digamos, quizás una guerra en sí activa, pero las consecuencias siguen estando muchas veces aún activas. Hay sitios por donde, posiblemente, por lo mejor, sigue siendo una buena, sigue siendo una zona de proyectiles sin estallar, y eso es rápido por mí. Evidentemente aquí nos hemos centrado en el teatro europeo, pero hubo combates en buena parte del mundo, en zonas de lo mejor del mundo, y en todas, pues aún a veces quedan estas cosas que te encuentras, incluso de guerras más antiguas, Segunda Guerra Mundial, te encuentras cosas por ahí que de vez en cuando pueden seguir generando problemas. De hecho, el año pasado, el anterior, me acuerdo, un fallo en Francia, proyectil, ojo, la Primera Guerra Mundial. En Francia es que sea por la primera. Es curioso, ¿eh? Sí, porque frente a Francia de la Primera Guerra Mundial era todo el agua variándose mutuamente. Había proyectiles seguro a Dios. Que yo no entiendo poder 100 años después, que te planto ya. Porque los proyectiles están muy bien enseñados, porque los proyectiles de la civil vienen factores que fácilmente la humedad. Hace aquí, cerca de donde vivo, se hicieron de la proyectos de la civil, el crucero Canarias, que encontraron proyectos de Barcelona por Canarias, se llevaron a una cantidad cerca de mi pueblo, y todos la Guardia Civil y los artículos pensaban que los proyectos estaban desactivados, que se los hace declarar, pero que ya no eran peligrosos. Y el jefe de la guerra, el de los artículos de la cantera, porque es un sistema de seguridad, no, estos proyectos son peligrosos. La guerra a poco que estaban activos los proyectos de Canarias. Y 3 proyectiles de 2,5 milímetros es una explosión grande. Sí. Y hay muy buenas cosas de estas por ahí, por el mundo. Yo conozco a Daniel Ortega, que es un escritor bastante de Berlín y la tarde saliendo independiente, y me comentó que la zona de la Corea del Sur, y dice que está tan cerrada que ya todavía no se esperar, que cada vez que el gobierno alemán hace una obra, una carretera o que sea, tiene que hacerlo muy bien, con militares y con expertos en cantidad de proyectiles que encontramos aquí son inmensas, ¿no? Todavía de hoy. Pero bueno, una recapitulación ya final sobre los de la Guerra Mundial, tenemos que pensar en el apocalipsis, ¿no? En todos sus significados. O sea, estamos hablando de hablamos de la primera campaña militar de la Segunda Guerra Mundial, que siempre repito, ¿no? Los alemanes solo tenían que estar operando durante varias semanas, no tenían que prepararse, y demás, porque esta cerca de la Segunda Guerra Mundial, o sea, eso es guerra total en todos los frentes, desde el francés al italiano y al frente oriental, que han ido por el sector de la Unión Soviética, y algunos países, ¿no? Como Hungría, Rumanía, Austria, en el que están desarrollando combates prácticamente de forma interrumpida, ¿vale? Que no son grandes ofensivas como pudo ser la Guerra Mundial, pero o sea, se está combatiendo de forma interrumpida en pequeñas ofensivas que lanzan los alemanes, los soviéticos, a la espera de como la Oder o como la ofensiva final sobre Berlín, pero eso no indica locura, ¿no? Los alemanes también
la ofensiva de Norwich, hasta el 24, que va a durar hasta todo el mes de enero de 45 contra el futuro. Van a lanzar también Operación Solsticio para intentar accionar la vanguardia de Foucault, iremos hacia Berlín, ofensiva del Ovaladón también en marzo. O sea, estamos hablando de un modo de ofensiva de forma independiente en todos los frentes, algo que tenemos más bien, 4 siguen aliados. Y ya digo, no se calcula que en un año en la Segunda Guerra Mundial hubo lo mismo muertos que en toda la guerra. O sea, esa estadística es una puntualidad, pero que son como cortes de sol. O sea, ya no estamos hablando ya de lo que sé, lo que fue la operación Barroja, que tal el Hitler, operación de Vital. O sea, aquí estamos hablando de una serie de compañeros que vienen un bate, tienen negociaciones de cañón, ataque masivo de aviación, de artillería. Es como digo, un infierno, un apocalipsis, y yo creo que así se moría. Y creo que es la etapa de la Segunda Guerra de recaída. Vienen a la cabeza el libro de Cornelius Ryan, de Armagedón, de Massassi, Berlín, de Tony Bibu, y un modelo sobre la línea espacial, porque creo que también con el Romano, que precisamente anoche un tiro relativo, genera mucho interés, ¿no? El Madrid, aquí en los últimos meses, una desesperada y tal, y sin duda. Sí, esta idea de que todo el mundo se interrumpe de los grandes imperios, de los grandes castillos, para entenderlo, ¿no? Sí. El final del Imperio Romano, el final, pues, el caso de Cerrés, el final de Napoleón, por ejemplo, es la batalla de todas las batallas, el final de Waterloo es el final, que antes es un final, comparado con una batalla de una forma, es un final diferente, un final bastante, pues, no es una guerra al estilo de la del Imperio Romano, el Tercer Reich, pero todo el mundo nos ha visto de esa caída de estos grandes imperios, personajes, quizás es una... A todo el mundo le atrae ver estos finales, ¿no? Los finales que algunos pueden ser épicos, otros un poco castrosos, ¿no? Hay un poco de todo, pero es una cosa que nos atrae, sí se escribe mucho de esos finales. Es más, normalmente en todos los conflictos y demás se habla más de los finales que no de los principios, ¿no? Porque todo el mundo ya sabe el final cómo está, ¿no? Al principio es más, si miras cómo estaba el tema de la alianza, cómo termina... Diferente. Al principio, a países que hablan del principio de la guerra, pues me gusta. La Unión Soviética no está precisamente en donde acabando. Muchos países tampoco. Pero en cambio, pues este final sí es de éxito. Muchísimo. Todo la guerra en el frente europeo. El final de la guerra en el frente de las con Lives. Es una parte que es la que es un frente que siempre nos coge a mucha gente y se habla menos del frente pacífico. Aquí creo que el 40% de los libros en castellano Sí, bueno, pues eso del frente es más, el último es el punto del final, que es el que saca de las Bills y Sahar, que ya es la parte... Ya es el final del final. Aunque bueno, tengo el final de la Segunda Guerra Mundial, es mucho tarde. Porque firma, yo no soy de paz, bueno, técnicamente no, porque la Unión Soviética... La Unión Soviética Japón sí que se firmó y faltaba... La Unión Soviética Japón... China y Japón firmaron el 9 de septiembre, la guerra técnicamente a 2 de septiembre. Sí, pero se ha un tratado que se firmó muy más tarde, cual... Creo que técnicamente refieres al tratado 4 que termina la ocupación de Alemania en el momento de la... No, me refiero en el frente del Pacífico. Y no me acuerdo, la verdad es que hubo un tratado que... Y la verdad es que solo un tratado que estaba... de lo que no me acuerdo, lo tendría que mirar. Y era el de la Japón para que vuelvan. Claro, eso cuatro islas son civiles. Sí, es un Kunashir, Habomai, Shikan. Porque las islas de Japón, vamos, la es más, cuando he tratado el post se fija que se llama la Unión Soviética, entonces no está reconocido por ningún país que es territorio en aquel momento soviético y en este caso ruso, no, o sea, legal. Pero bueno, no se lo aplica a los pobres vanos los que viven ahí, tienen su vida, es una cosa que se tiene que agarrar. Ahora todo pasado, después de yo ahora mismo entiendo los que viven ahí, también una postura buena. Es una cosa muy difícil, que es muy complicada, es una posición, la verdad. Yo, por ejemplo, sí que lo he tratado bastante de eso y todo, porque estoy muy aficionado al tema naval, pues tiempo hicimos un programa sobre ello y el tema naval principalmente Segunda Guerra Mundial, el resto son cosas que, pero no hay, bueno, no hay batalla naval. Bueno, como la Francia hacía todo lo que podía por perder, pues la cuenta interesa. Las especialistas en dispararse entre ellos. No quita para los barcos a rayas por nada. Porque la americana creo que tiene más posibilidades británicos, pero bueno. Y la marina creo que tengo que ser italianos que uso. O sea, Italia con sus tíos. Pero bueno, vamos dejándolo por aquí, porque lo interesante, estos niños, finalmente, pues llega el cierre formal de la guerra, cerrando, que es que empezaría la cronología, cuando empieza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el final en el Pacífico, el 1 de septiembre del 39, cuando el 8 de mayo o el 1 de septiembre, pues finales de los japoneses. También la Segunda Guerra Mundial se seguirá dando material para profundizar bastante los materiales, pero bien interesantes y bastantes detalles. Ya la vida, muchas gracias, tipo, por ahí. Y me iba a pasar un rato a mí, porque como todo, ya me decían el flop, si hay lo que sea, pues nada, aquí estamos a participar en el trabajo. Bueno, igualmente, a ver, esta va a ser una guerra que también me pasa igual de bien y cualquier tercera me lo Sí, ya sabéis que sin problemas, que si me avisáis y puedo dar un momento, pues encantadísimo de estar aquí, es interesante charlar de estos temas, podríamos también el tratado de estos. Sí, como diría,